Bueno, bienvenidos a la temporada 2021 del canal y a la temporada 2021 de TOC, este espacio dentro del canal donde hablamos cuando no tenemos otra cosa de la que hablar. Mi nombre es Gustavo Casals, por si se olvidaron, soy el famoso psicólogo de profesión, comunicador por elección, charlatán por naturaleza y buscador, investigador de la intersección entre la cultura popular y la cultura LGTB porque me pintó. Eso es más prolijo cuando lo leo, pero bueno, ya lo entendieron. Tres temas en el de Talk de hoy. Les voy a estar hablando de qué pueden esperar en el canal por el resto del año. Les voy a estar hablando de la serie It's a Sin y algunas de las controversias alrededor de esa. Y les voy a estar hablando de un cómic muy especial de la Mujer Maravilla que estuve leyendo durante el verano. Bueno, empecemos con el canal. El canal va a ser muy parecido al año pasado, pero por ahí un poquitito más estructurado. Pueden esperar un video por semana. Hay tres contenidos que van a ser más o menos fijos por mes. Uno va a ser uno como este, un The Talk, que va a ser medio como un magazine, donde les vamos a estar hablando de cosas varias que sucedieron en las semanas anteriores y que nos consideramos que son relevantes para esto. Va a haber uno de esos que son como un informe especial, que están más producidos y están guionados. Como les contaba en el último programa que hicimos de la temporada anterior, me toman un montón de tiempo, entonces vamos a limitar uno de esos por mes. Después, los videos mejor recibidos del canal son los Ay que pesada, es decir, hay muchos de ustedes comiqueros que me están leyendo, escuchando, viendo, qué sé yo, no sé, que están atendiendo acá al canal y que les gusta no sé qué pesada, así que a ver, por lo menos una Ay que pesada por mes también. Y eso nos deja espacio para una otra cosa que iremos viendo qué puede ser. Un mes será un Goosplaining, otro mes necesitaremos dos de Talk, o llegan tantos cómics que tengo que hacer dos Ay que pesada. No sé, veremos. Bueno, voy a empezar a hablarles de la serie It's a Sin. Les cuento un poquitito de background primero y por qué estamos hablando de esto. Y nada, ¿cómo llegamos hasta acá? Básicamente. It's a Sin se anunció pre-pandemia hace bastante como el nuevo proyecto de Russell T. Davies. A Russell T. Davies lo pueden conocer por varias cosas. Es, entre otras cosas, el creador de Queer as Folk, la original, la serie inglesa. Después, todos de ustedes que sean Jubians lo conocen porque fue de alguna manera el que relanzó la franquicia para los años 2000. Y mucho más acá en el tiempo, recientemente, hace un par de años, fue el creador de la serie muy comentada Years and Years. En el medio hizo algunas otras cosas también, que ya les voy a estar comentando. Es un creador abiertamente gay. Es una persona que siempre le pone bastante cuidado a que en todos los productos que escribe haya representación de personas del espectro LGTBIQ, más que nada de la G. Está bien, es su perspectiva de varón gay y es un señor que tiene además aproximadamente mi edad. Así que como les conté en su momento de Ryan Murphy, es alguien que tiene medio sensibilidades de puto viejo porque las hace bastante relevantes para esto. Bueno, el tema es, Russell T. Davies es una especie de mea culpa. ¿Por qué? Porque si bien él siempre pone personajes, sobre todo, como les decía, varones gays en sus ficciones, en general ha tratado de evitar de hablar del tema del VIH-Sida. Es una elección personal, pero es una elección personal que se le ha criticado. Entiendo que hay muchos de ustedes, personas más jóvenes, que dicen, bueno, ya estamos hartos de la narración SIDA, no la queremos más. Yo les vengo a recordar que para mi generación y algunos un poquito más grandes, esto nos marcó de una manera bastante traumática. Así que no hablen de eso, y especialmente ustedes que son tan sensibles y todos los traumatiza y todos los triguea, entiendan que para nosotros este es un tema importante. El tema es que a Davies un poco se le critica y sobre todo eh, cuando hizo Queer as Folk, que era como tan celebratoria de la sexualidad de los varones gays y ya era en un momento interesante porque es post 96, entonces ya existían los tratamientos antirretrovirales, entonces era una manera de decir, bueno, el fantasma de nos vamos a morir todos de SIDA ya no existe y entonces hagamos esta cosa más celebratoria que después además fue como llevado en escaloncito más arriba por la versión norteamericana en la cual él no tuvo nada que ver. Es decir, la norteamericana eran otros productores ejecutivos, obviamente a él le pagaron por el nombre del concepto y adaptaron los guiones
de sus muy poquititos episodios de la serie inglesa, pero es otra serie totalmente diferente, con sensibilidades norteamericanas, y es un tema tal vez para otro video. El tema es, Davis dijo, bueno, es hora de que haga como un mea culpa, tengo que hablar de este tema, es un tema que generacionalmente nos ha impactado mucho, y yo por distintos motivos elegí no hablarlo, entonces ahora lo que elijo es volver a hacer esto. Entonces se habló de eso, se habló de que iba a ser además un elenco mayoritariamente de personas que pertenecieran al espectro de la diversidad, con además cameos de distintos amigos de Davis, que son varones gays. Estamos hablando de Nick Patrick Harris, estamos hablando de Stephen Fry y de otros tantos. Y además, bueno, ficción ambientada en los años 80, ustedes saben que es una de mis debilidades, con los permisos de música que tiene Inglaterra, que no son los que tiene Estados Unidos, lo que significaba gran catálogo de muy linda música inmediatamente disponible. Para hacerlo un poco más atractivo, el personaje principal, el personaje de Richie, decidieron que iba a estar interpretado por un muchacho que es actor, pero que también es el cantante de una banda muy conocida, ahora, o no muy conocida, pero muy apreciada, especialmente por el público LGTB en Inglaterra, que se llama Years and Years, coincidencia o no con el nombre de la serie de Russell T. Davies, pero son dos fenómenos separados. Bueno, la verdad que es un producto que fue lo suficientemente atractivo como para decir, lo quiero ver. En Inglaterra además fue como un experimento como se emitió, porque se emitía semanalmente, la gente lo podía ver, pero si además tenían el servicio de streaming de Channel 4, se podía ver, se podía hacer un binge de la serie. Así que cuando se emitió el primer episodio, nosotros que no la miramos de forma legal, ya teníamos todos los episodios disponibles. Y además ahora la compró HBO Max para pasarla en los Estados Unidos. Algo que también hicieron con Veneno. Y es una movida interesante de HBO Max que está buscando contenidos por ahí que no son de serie tan estándar, digamos, o tan obviamente comercial, pero que atraen a un nicho de mercado y se los ponen al mercado. Entonces, era todo a favor. A mí, yo les voy a decir la verdad, la ficción de Russell T. Davies no me gusta todo. Me parece que es un tipo con grandes ideas, que viene de una tradición de televisión inglesa que me parece interesante, donde muestra gente que es más real, menos perfecta, donde no nos tiene que explicar las motivaciones de por qué hay personas que hacen cosas que se pueden considerar malas o villanescas. Es decir, en ese sentido está bien, después el producto no siempre me termina de convencer, y estoy on the record diciendo que, por ejemplo, el final de Years and Years me pareció una cagada porque resuelve con una especie de optimismo desbordado una serie que era totalmente pesimista. Y además, la serie prometía algo que la otra gran ficción serial sobre tema VIH-Sida que tenemos en este momento es Pose. Ustedes saben, les he recomendado 1000 veces Pose, me encanta. Lo que está haciendo por la comunidad de personas trans me parece increíble y maravilloso, pero el problema que tiene Pose es que es medio un cuento de hadas. Es decir, como tiene este elenco tan lindo y tan querible, lo cierto es que ya más de la mitad del elenco son personas que viven con VIH en un momento donde todavía no había tratamientos antirretrovirales, lo que nos hace pensar que estas personas tendrían que estar muertas. No lo digo porque quiero verlos muertos, digo porque lamentablemente la narrativa realista implicaría que estas personas se mueran de VIH o complicaciones por VIH-Sida. La serie esta prometía que iba a ser un poco más cruda en ese sentido, es decir, que podíamos esperar que algunos, si no todos los protagonistas, murieran, cosa que, de nuevo, no es por placer morboso, sino por, de alguna manera, buscar el realismo dentro de la narrativa, que me parecía interesante que fuera así. Entonces, vamos muy contentos a sentarnos a ver It's a Sin. ¿Y qué pasa? It's a Sin es como dos series diferentes. Una serie que tiene, además, les recuerdo, son 5 episodios. Solamente 5 episodios para contar toda la historia. Los primeros 3 episodios, con sus fallas y con todos, están bárbaros. Son lindos, son disfrutables, nos hacen reír cuando nos tienen que hacer reír, nos hacen llorar cuando nos tienen que hacer llorar, con unas pinceladas, algunas un poco gruesas, pero nos presentan personajes que sabemos perfectamente quiénes son, sabemos quién es el chico que tiene un background afro y que viene de una familia muy religiosa y elige
revelarse de una manera que hoy podríamos pensar como una expresión de género diferente o incluso no binaria. Tenemos a el chico que en su vida citadina y con amigos gays está totalmente fuera del closet, pero en su familia no lo resuelve. Tenemos al chico más apocado, pero que no por eso deja de ser menos gay. Y tenemos a la amiga Paqui que está con todos ellos y que, digamos, pertenece a otras minorías. En este caso es una chica de origen afrolatino y también hace teatro, que aunque ustedes no lo crean, es como un significador bastante fuerte. Bueno, temas que nos muestran esto, se está ambientado, como les decía, con esta música. Todo muy lindo. Y después están los 2 episodios finales y ahí es donde empieza el problema, o por lo menos mi problema. A ver, no es que son los episodios donde se pone dramático y se empieza a morir gente, porque de hecho a partir del episodio 2 ya pueden esperar que algunos de los protagonistas o los amigos de los protagonistas empiecen a enfermarse y morir, a veces de maneras muy realistas como está mostrado. El primer episodio especialmente tiene algo muy interesante, transcurre en 1981, en Inglaterra, como les decía. Recuerden que toda la explosión del fenómeno SIDA y la información al respecto y los nombres peyorativos, ¿no? El cáncer gay, la peste rosa, todas esas cosas, son muy propias de los Estados Unidos. Incluso cuando nosotros acá las recibíamos, eran cosas que estaban traducidas de cosas norteamericanas. Y es muy interesante porque los ingleses también lo veían como algo norteamericano. Y es muy fácil, y acá es lo interesante, ¿no? Estas cosas del inconsciente. La serie fue escrita y fue filmada antes del COVID, y sin embargo, esta cosa de una pandemia nueva, el descreimiento, los que no creen que esa enfermedad exista, los que dicen esto fue todo planeado por otras personas, los que dicen yo me voy a cuidar como se me canta porque las medidas de seguridad nadie sabe nada, el paralelismo entre pandemias con 40 años de diferencias realmente es para abrir los ojos, ¿no? Es realmente muy, muy interesante, obviamente con todos los elementos adicionales que tienen esto, que es básicamente un discurso homoodiante muy, muy fuerte. Pero es interesante porque además sirve como disparador que lo hace de interés, no solo para las personas de la diversidad o las personas de un cierto segmento etario, sino para todos, como para pensar, mira, acá hay una parábola que habla de algo que nos podemos entender todos los que estamos vivos en el año 2020-2021, ¿no? Es una narrativa que podemos llegar a entender. Hasta ahí todo va más o menos bien. Las reacciones de los personajes son bastante realistas, ¿no? A medida que van incorporando información o no la van incorporando, es decir, la información empieza a estar disponible, algunos la incorporan, otros no. Recuerden además, de la misma manera que la explosión de la pandemia fue tan mal manejada en los Estados Unidos porque estaba Ronald Reagan a la cabeza del gobierno, en Inglaterra era Margaret Thatcher la que estaba a la cabeza del gobierno, tenía políticas muy parecidas a las de Reagan, y en un montón de cosas esto se fue demorando el acceso a información, se fue demorando tratar seriamente a los pacientes, porque total eran esos putos o esas putas, porque también recuerden, y esto la serie no lo muestra, y es una de las críticas que se le hace, se focaliza muy en el grupo de varones gays y no se habla de otras personas que también sufrieron terriblemente la pandemia, que son, por supuesto, las trabajadoras sexuales, y un tema que es muy, muy inglés también, que eran los consumidores de drogas intravenosas, más específicamente la heroína. Para entender un poquitito más cómo es este tema, muy interesante, vean Trainspotting, donde hay una historia donde claramente muestran esto y a la velocidad que sucedían estas cosas también, ¿no? De alguna manera, Trainspotting, que transcurre como 10 o 15 años después que la primera temporada de It's a Sin, pero dialoga con todo esto y amplía esa información a un segmento que It's a Sin directamente decide no mostrar. El tema es, para el tercer episodio, que es también cuando empieza a haber una concientización un poco más fuerte, es cuando empiezan a aparecer los primeros movimientos tales como ACT UP, y esto de nuevo lo pueden ver mejor representado en varios documentales de los que ya les hablamos que están en HBO, o en la película de Normal Heart, en la película 120 pulsaciones por minuto, y por supuesto también está en Pose. Es bastante lógico
de acuerdo a la caracterización. De nuevo, son muy poquitos episodios, pero entendemos, la primera que se prende en todo esto es el personaje de Jill. Jill es, como les decía, esta única amiga Paki. Probablemente a la actriz, si vieron Years and Years, la tiene, se llama Lydia West. Es una actriz muy muy buena y la verdad que tiene un papel que es muy protagónico, pero es bastante ingrato, y ahora les voy a contar por qué también es ingrato. El tema es que en todo esto empieza a ver el tema de vamos a hacer una manifestación y qué sé yo, y la narración clásica de hay alguien que dice que no va a ir porque en realidad está medio enclosetado, pero termina apareciendo y termina apareciendo en el último minuto cuando un policía está a punto de pegarle un palazo a alguien y se cuelga. De repente empieza a ser como una de acción muy oportunista. Se va todo el verosímil a la miércoles. Se resuelven cosas de una manera que les diría que es hasta infantil. Uno de los personajes está teniendo un affair con un diputado inglés y entonces va a un acto donde está Margaret Thatcher y el tipo va y le mea el café que va a tomar Margaret Thatcher. Estas cosas no hacen avanzar a la historia, no aportan absolutamente nada, son bastante tontas y empiezan a sacar cosas. Un problema mío muy particular es, yo estos años, como les conté en varios otros videos, me interesaba mucho lo que estaba pasando en Inglaterra, leía revistas semanales todas las semanas sobre lo que estaba pasando, tengo bastante idea de qué pasó cuándo. Y la serie, que venía siendo bastante respetuosa en varias cosas de respetar la línea de tiempo, de repente, históricamente, empieza a ser un quilombo, donde empiezan a suceder a principio de año cosas que claramente sucedieron a final de año, y en esos periodos donde un año te daba vuelta a la historia, no es un chiste que pase. La selección musical se va totalmente al demonio, y una idea que se me ocurrió hoy, ¿no? Es como, en lugar de ser una serie hecha por alguien que estaba viviendo en los años 80, como es Russell T. Davies, que se puede acordar igual que yo de todo esto y que además tiene a su alcance el archivo de todo, es decir, puede ir y revisar revistas, programas de televisión, lo que quiera, resulta medio como imperdonable, les diría, y es un poco la idea de los 80 que tenemos nosotros cuando se hacen películas o series que recrean otras épocas. ¿Vieron? En una época era los años 60. En los años 60 convivía el Club del Clan con los hippies, con qué sé yo, y son claramente cosas, una sucedía en el año 60 y la otra en el año 69, y la realidad es muy distinta, pero es los años 60. Entonces, la moda no importa que sea de años totalmente distintos. Piensen en la película Done with Love, la de Renée Zellweger y Ewan McGregor, que es hermosa y es divertida, pero claramente es un pastiche. Está basado no en qué pasaba en los años 60, sino en cómo eran las películas de los años 60, coctelera y eso. Bueno, de repente It's a Sin empieza a hacer eso con los años 80. Y para los que estábamos ahí, créannos, se nota y se nota mucho. Ese es el episodio 4, donde uno dice, bueno, un tropezón. Y después viene el episodio 5. En el episodio 1 conocemos a la madre de Richie, que es este personaje que les decía que hace el cantante de Years and Years. Él es este personaje que en su vida privada está en el closet, si bien está muy fuera del closet en su vida social, digamos. Él además no es de Londres, entonces como que puede mantener sus vidas separadas. Y ya de entrada conocemos al personaje de su madre, conocemos a sus dos padres en realidad, y originalmente el que queda medio como parado como el villano es el padre, pero conocemos a su madre, que está además interpretada por la actriz Keely Hawes. A Keely Hawes probablemente la tienen si son fans como yo de Life on Mars y Ashes to Ashes. Es la protagonista de Ashes to Ashes, es Alex de Ashes to Ashes, pero también mucho más acá, si vieron la serie The Bodyguard, era la protagonista de The Bodyguard también. Una actriz muy importante, es decir, para un papel tan chiquito, una actriz con mucho cartel. Que era raro, en Inglaterra igual pasan estas cosas bastante, son todos actores que laburan mucho, así que bueno, justificable. El tema es que de repente, el último episodio, en lugar de tener el punto de vista de nuestros protagonistas, la narración gira al personaje de esta madre, que además descubrimos es como la verdadera villana. ¿Vieron cómo se dice ahora en las series? El Big Bad. Bueno, es ella, como que de alguna manera el padre era un poco más amplio de criterios y la que realmente llevaba las riendas, era una persona horrible, era ella. Es la que hace que a su hijo que está internado se lo lleven a otro lado, la que culpa a los otros amigos de qué es lo que está pasando, y que finalmente
deja que que su hijo se muera. Y entonces hay la gran escena, que es un encuentro de esta señora con el personaje de Jill, que claramente venían chocando muchísimo, y cada una de ellas tiene un diálogo que son como dos largos monólogos. Por un lado, el de la madre, donde sí, yo soy la conservadora villana y de alguna manera, ¿no? Como diciendo, yo soy la realidad thatcherista y acá punto de vista del autor como diciendo, la verdadera villana, bien, no era el virus, era esta señora. Y el personaje de Jill, que de alguna manera es con quien empatizamos, es la persona con la que tenemos que tener algo, es un discurso que es espantoso, donde, y esto es muy Russell T. Davies, pero especialmente en esta serie, está todo el tiempo buscando culpables. Es quién contagió a quién. ¿Quiénes tienen la culpa? ¿Los putos muy promiscuos? Si dejamos de coger, entonces no habría SIDA. ¿Vieron esas discusiones que son muy de Doña Rosa, pero en voces de personajes que estaban primero directamente afectados y muy jóvenes para ser Doñas Rosas? Y dentro de todo esto, además, y un poco, no sé si es para culpabilizar a esta señora, pero termina culpabilizando a su amigo. Diciendo, bueno, y este chico, sabiendo que era positivo, fue y cogió con todo el mundo y entonces mató a no sé cuántas personas. Y yo digo, wow. Si hay un discurso que hemos aprendido por el que no hay que ir, es por ese. Todas las conversaciones sobre sexo seguro, sobre responsabilidad emocional, sexual, la que ustedes quieran, son conversaciones que se tienen en persona. Una relación sexual es entre dos o más personas, por lo cual, a menos que sea una violación, la decisión de uno solo no afecta, y claramente este chico no estaba ni violando ni siendo violado, así que eran relaciones consensuadas, y había personas que se cuidaban o no se cuidaban, eran elecciones propias. Pero de alguna manera, ese discurso, sin un comentario y en voz del personaje que es nuestro punto de vista y con el personaje con el que realmente empatizamos, es espantoso. Realmente es decepcionante, la serie termina con un gusto amargo, pero no porque lo que ustedes creen, no porque, bueno, sí, la pandemia es una mierda y quedamos todos así, sino porque es así vas a resolver todo esto, un espanto. Después les puedo hacer como un punteadito de varias otras cosas. Recién les hablaba de las elecciones personales. Bueno, en la serie no habla de sexo seguro, de hecho de lo único que se habla es en la primera escena, al pibe le dan un forro para que no deje embarazada a una chica y él lo tira, ¿no? Y es como, jaja, en 2 años vas a necesitar los forros, pero nunca más se vuelve a hablar de los forros. El personaje de Jill es la única mujer, la única. Ella no tiene amigas, no coge, no es lesbiana, porque hasta donde sabemos es Paki. Las lesbianas no existen. Las lesbianas existen. Las personas trans no existen. Es como... Entiendo que está basado en la vida de Russell T. Davies. Y acá el mea culpa de Russell T. Davies, claramente la serie no alcanzó, porque después él dio un reportaje que fue más polémico que la serie, donde de alguna manera él lo que dijo es, yo en esos años me hice el pelotudo. Y a ver, yo lo entiendo porque muchos de nosotros nos hicimos los pelotudos hasta que no pudimos hacernos más los pelotudos. Es decir, hasta que alguien muy cercano o nosotros mismos no fuimos producto o víctimas de alguna manera de lo que estaba pasando con la pandemia. Pero si no, los que podíamos, era un problema de otros y hacíamos de cuenta de no sé nada. Pero si sos un creador de ficciones basadas en esta comunidad de personas y estás retratando estos años, no podés más hacerte el pelotudo. Entonces él, su excusa fue, bueno, yo mis 25 años de trabajo anteriores me hice el pelotudo porque también me hice el pelotudo a los 19 años cuando esto pasaba. Me parece una excusa de cuarta y realmente horrible. Nada, vean It's a Sin de todas maneras. De nuevo, la gente más joven, si no están cansados de la narrativa SIDA, véanlo igual. Me parece que está bueno que se informen, que vean, que vivan un poquitito lo que vivimos. Si les gusta la música inglesa, les va a encantar también. No esperen precisión en que coincida la música con años ni la moda y esas cosas. Pero bueno, lamentablemente tenía muchísimas ganas de que fuera un producto que me gustara y no me gustó nada. Bueno, hablando de temas más agradables, les voy a hablar un poco de la Mujer Maravilla, pero no es nuestra Mujer Maravilla convencional, acá pueden ver la tapa. Les quiero hablar de esta novela gráfica que salió hace relativamente poco, en realidad salió el año pasado en forma de números individuales, pero salió ahora como un libro
a fin de año. Se llama Wonder Woman Death Earth, la Tierra Muerta. Y la verdad que cuando salió a mí mucho no me interesaba porque DC está haciendo muy estas cosas que tienen todos nombres de discos de heavy metal, ¿no? Se llaman Death Metal, Death Earth, qué sé yo. Esto es una narrativa, llámenla para paquis, a mí medio que me deja fuera. Pero leí cosas muy interesantes de esta. Y luego lo que vi es en mi amigo Comic Tropes, al cual burlé en algún momento, que es este muchacho que se pone la misma camisa que yo, hablar muy bien de su creador, que es un muchacho que se llama Daniel Warren Johnson, que es un creador integral, es decir, escribe y dibuja. Aparentemente él ya venía trabajando bastante y había hecho unas cosas interesantes, bastante mainstream de Star Wars. Y lo interesante es que DC le dejó hacer este producto, le dio toda la libertad del mundo y le dio la oportunidad de hacerlo en este formato. Les quiero comparar con algo. Este es un hardcover de tamaño común de la Legión y este es el otro. ¿Ven? Que es más alto y más ancho. Es un formato que en alguna época se usaba mucho, es un poco el formato del álbum europeo, que lo que permite es que el arte se vea mucho más lindo, mucho más grande. Acá hay un poco de fondo verde, así que el editor seguramente me va a querer matar después, así que pongo otras páginas. Bueno, escuché tantas cosas buenas, me enteré, este librito sale $30, dije, bueno, vamos a comprarlo y verlo. Es maravilloso. Primero les voy a decir lo inmediatamente obvio. Lo que dibuja este tipo es hermoso, es súper intrincado, pero súper expresivo. Tiene el equilibrio justo entre caricatura y dibujo un poco más realista, que es el dibujo al que estamos acostumbrados en la historieta norteamericana. Nada, es realmente bello, se nota que además hay horas y horas de trabajo. De nuevo, DC seguramente le hizo firmar un contrato a este tipo hace 4 años diciéndole, bueno, la fecha de salida de esto es 2020. Entonces él pudo poner todo el tiempo necesario para hacerlo. Y después está la historia, que es interesantísima. Es la historia que nosotros los que nos creamos en los 90 llamaríamos un Elseworld, es decir, una historia fuera de continuidad. Pero si se quiere, podría ser una historia dentro de la continuidad actual de DC, que juega muchísimo con la idea de que Diana es inmortal. Bueno, aquí la serie lo que hace es mostrarnos que Diana un día se despierta en un futuro, que es un futuro apocalíptico, donde pasó algo que no está del todo claro. Los héroes están todos muertos, obviamente hay oportunistas que están tratando de llegar al poder y tomar el poder y manejar al resto de las personas. Diana, por supuesto, es una justiciera, se pone del lado de los buenos si se quiere, pero la historia luego se complejiza muchísimo más. Nos enteramos que ese incidente que no está del todo claro, Diana estuvo involucrada. Ella se entera de esto cuando va a buscar a su madre y a las Amazonas, donde ahí se abre todo otro tema también. Nos enteramos brevemente qué pasó con Batman, qué pasó con Superman. Nada, realmente es una historia. ¿Vieron cuando no pueden largarla? Es muy interesante, se la súper recomiendo, es autocontenida. Yo sé que muchas cosas que les recomiendo de historietas, ustedes dicen, bueno, pero qué plomo, tengo que leer 10 años antes, 10 años después. Bueno, en este caso no es así, es una historia autocontenida con tener una idea básica de quién es la Mujer Maravilla, es todo lo que necesitan para entenderla. No puedo dejar de recomendárselas, me parece de lo más lindo e interesante. De hecho, es una de las mejores historias de la Mujer Maravilla que he leído en bastante tiempo, y especialmente este año que pasó, que nos dio ese adefesio, que es Wonder Woman 1984. Es una suerte que tengamos una alternativa de una versión del personaje que nos deje muchísimos más contentos. Si lo quieren conseguir, pueden chequear con sus amigos comiqueros por acá. No está editada en castellano hasta donde yo sé. Por ahora hay un par de editoriales en España y en Latinoamérica que se están recontra poniendo las pilas. Así que consulten con sus amigos comiqueros. Y si no, en los grandes vendedores internacionales, Book Depository, que es donde la compré yo, en Amazon, donde sea. Como les decía, es un libro de tapa dura, 120 y pico de páginas, sale $30. Parece caro, pero la verdad que la calidad del producto, del contenido y la calidad del producto, el libro, es tan bello que me parece que los vale por completo. Denle una oportunidad. Bueno, gracias por comenzar aquí el año nuevamente con nosotros. Ya les conté más o menos cómo es el plan.
Como siempre, ustedes saben que esto es autofinanciado, así que se agradece si nos dejan un cafecito, está el link abajo. Como siempre, tírennos ideas, cuéntenme qué cosas quieren que estemos hablando aquí en el canal durante el año. Ya algunas de las que vamos a hacer son sugerencias que tenían ustedes y como siempre, nos estamos viendo. No todo es odio hacia Russell T. Davies. Russell T. Davies en el medio ha hecho un montón de otras cosas, ha colaborado con otras series y hizo un experimento hace unos 5 años que en realidad era una serie, pero que en realidad eran 3 series. La serie principal se llamaba Cucumber, Pepino, y estaba acompañado de otras 2 series, una que se llamaba Banana y otra que se llamaba Peanut, que es maní. Es decir, ¿no? Pepino, banana, entienden. Pero básicamente la serie principal era una serie de ficción que lo que tenía de interesante es que sus protagonistas eran varones gays mayores de 50 años. ¡Pah! Magia. Donde, bueno, contaban un poco sobre la vida de ellos, había bastante drama, había enfermedad, por supuesto, no VIH, pero bueno, hay personajes que se mueren, personajes que tienen que lidiar con eso, se toca de una manera bastante cándida el tema de las relaciones entre personas de distinta edad. Nada, interesante. A todo esto había una serie más cortita que la acompañaba, se llamaba Banana, que mostraba qué pasaba con los personajes secundarios cuando no lo estábamos viendo. Y luego estaba la otra serie, que era una serie web, Convergencia Digital, Andy Fechi debe estar muy contento con esto, que nos mostraba algunas cosas de manera documental, ya sea sobre los protagonistas o sobre los temas que se estaban tratando en la serie. Un experimento bastante interesante, tuvo bastante poca difusión, incluso en Inglaterra. Creo que afuera de Inglaterra no se vio, o se vio muy poquitito en cosas tipo la BBC América, una cosa de esas. Es un experimento que a mí me gustó, en su momento era bastante difícil de conseguir todo lo que no era la serie principal, pero si buscan por ahí, está. Acuérdense, Russell T. Davies, Cucumber, Banana, Peanut.